Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy y estoy súper emocionado /diagonal a de estar aquí con ustedes hoy. Si eres nuevo /diagonal a por aquí, muchas gracias por darle al play. Y si ya eres parte de esta comunidad, un abrazo gigante. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que está que arde, un tema que tiene a todo el mundo hablando y es que Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si lo escucharon bien, la pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air, la pareja que nos hacía suspirar con cada escena, con cada mirada. ¿Qué está pasando realmente? ¿Hay un cambio? ¿Una diferencia definitiva? Y amigos, la respuesta es, vamos a descubrirlo juntos. Ya saben que en este canal nos encanta mantenernos al día con todo lo que ocurre en el mundo del entretenimiento, especialmente en el mundo turco que tanto nos apasiona. Y cuando se trata de Hande y Kerem, la verdad es que siempre hay algo nuevo que analizar, algo nuevo que comentar. Así que prepárense para un vídeo lleno de chismes, de análisis, de especulaciones y de mucha, mucha emoción. ¿Listos? Porque yo sí. Pero antes de empezar, un pequeño favor, si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que subo, donde siempre hablamos de sus series favoritas, de sus actores favoritos y de todo lo que nos mantiene enganchados a este fascinante mundo de las telenovelas turcas. Suscríbanse ahora mismo. Denle clic a la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. No se lo pierdan. Es la mejor manera de estar al tanto de todas las novedades. Bueno, ahora sí vamos a meternos de lleno en el tema que nos ocupa hoy, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Para quienes han estado viviendo bajo una piedra, les recuerdo que estos dos actores protagonizaron la exitosísima serie Love is in the Air, donde interpretaron a Eda y Serkan, y donde, por cierto, la química traspasó la pantalla. Desde el momento en que la serie comenzó, los rumores de romance entre ellos no se hicieron esperar, y finalmente se confirmaron. Estuvieron juntos, fueron una de las parejas más queridas y comentadas del mundo del entretenimiento, hasta, bueno, ya saben, el final de su relación. Un final que, como todos sabemos, dejó a muchos corazones rotos, tanto dentro como fuera de la pantalla. Y aquí es donde empieza la cosa interesante. Después de su ruptura ambos tomaron caminos diferentes, pero sus fans, y también los medios, siempre han estado pendientes de sus movimientos, de sus proyectos, de sus parejas. Y es que, seamos sinceros, la esperanza es lo último que se pierde. Aunque ellos ya no estén juntos como pareja, el cariño y la admiración por ambos actores sigue intacto, y por eso cualquier detalle, cualquier cambio en sus vidas, genera un revuelo tremendo. Es como si todos estuviéramos esperando secretamente una señal, un indicio de que las cosas podrían cambiar, de que el destino podría volver a unirlos. Ahora, ¿es lo que ha generado tanto revuelo últimamente? Bueno, primero que nada, las nuevas relaciones. Hande después de un tiempo inició una relación con Hakan Sabancı, un reconocido empresario turco. La noticia fue recibida con opiniones divididas. Algunos se alegraron por Hande deseándole lo mejor en esta nueva etapa. Otros, en cambio, seguían aferrados a la idea de una reconciliación con Kerem y vieron esta nueva relación con cierta tristeza. Por otro lado, Kerem, aunque no ha oficializado ninguna relación, ha sido vinculado con varias mujeres. Los medios y las redes sociales han especulado sobre sus posibles parejas, generando debates y discusiones entre sus seguidores. Es como si cada vez que se le ve con alguien, el mundo entero se detuviera a analizar cada detalle, cada gesto, buscando señales de un posible romance. La soltería de Kerem, por el momento, alimenta la intriga y la curiosidad. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es la manera en que ambos han reaccionado a estos cambios, a estas nuevas etapas en sus vidas. Y aquí es donde entramos en el análisis profundo. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué diferencia definitiva estamos viendo? Pues bien, desde mi perspectiva y basándome en lo que he observado en las redes sociales, en las entrevistas, en las noticias, creo que la principal diferencia está en la actitud. Antes, durante su relación, y especialmente al inicio de la ruptura, ambos parecían mucho más reservados, discretos. Evitaban hablar abiertamente del tema, protegían su privacidad y, en general, mantenían un perfil más bajo. Era como si sintieran la necesidad de protegerse, de blindarse ante la avalancha mediática que les rodeaba. Pero ahora, parece que han soltado un poco las riendas.
Ande, por ejemplo, se muestra más abierta a compartir momentos de su vida personal en las redes sociales. Vemos fotos con Akan, fotos de sus viajes, fotos de su día a día. Y aunque no habla directamente de su relación, la manera en que la muestra, la manera en que la proyecta, es diferente. Parece más relajada, más feliz, más auténtica. Vemos sonrisas genuinas, momentos de complicidad y una clara sensación de bienestar. Es como si Ande hubiera encontrado la paz y la felicidad que tanto merecía. Kerem, por su parte, también parece estar más desinhibido. Aunque no publica fotos con ninguna pareja, sí se le ve en eventos públicos, en entrevistas, mostrando una actitud más abierta, más comunicativa. Parece que está disfrutando de su soltería, de su libertad, y que no tiene ningún problema en hablar de su trabajo, de sus proyectos e incluso, de manera indirecta, de su vida personal. Se le ve más relajado, más seguro de sí mismo, y con una actitud positiva ante la vida. Es como si Kerem estuviera redescubriendo su esencia, explorando nuevas facetas de su personalidad. Pero, ¿es esto un cambio definitivo? ¿Es esto un indicador de algo más profundo? Pues, amigos, eso es lo que vamos a tratar de averiguar. ¿Es simplemente una cuestión de madurez? ¿O hay algo más en juego? Las especulaciones y las teorías abundan, y cada seguidor tiene su propia interpretación. Una de las teorías que se manejan es que ambos han aprendido a vivir con la fama, a aceptar las consecuencias de estar en el ojo público. Han aprendido a gestionar su imagen, a proteger su privacidad, pero sin dejar de ser ellos mismos. Ya no se sienten obligados a ocultar, a esconder, a negar. Simplemente han encontrado un equilibrio entre su vida personal y su vida profesional. Han aprendido a lidiar con la presión mediática, a filtrar la información que comparten, y a mantener su autenticidad. Esta teoría parece bastante plausible, ya que la experiencia de estar expuestos públicamente durante tanto tiempo les ha brindado las herramientas necesarias para adaptarse a la fama. Otra teoría un poco más romántica, es que ambos han superado el pasado y han aprendido a valorar la importancia de la amistad, del respeto mutuo. Puede que su relación romántica no funcionara, pero eso no significa que no puedan mantener una buena relación profesional, o incluso una buena amistad. Y es que, ¿quién sabe? Quizás en el futuro los veamos trabajando juntos de nuevo, y eso sería épico. La idea de que puedan mantener una relación cordial, basada en el respeto y la admiración mutua, es algo que muchos fans anhelan. La posibilidad de una futura colaboración profesional, o incluso una simple conversación en público, sería un acontecimiento muy esperado. También está la teoría más pragmática, que simplemente han madurado. Han crecido como personas, han aprendido de sus errores y han aceptado que la vida sigue, que el amor puede tener muchas formas, y que la felicidad no depende de una sola persona. Esta teoría se centra en el crecimiento personal de ambos actores, en su capacidad de aprender de las experiencias vividas y de adaptarse a los cambios. La madurez emocional y la aceptación de la realidad son elementos clave en esta interpretación. Pero, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la explicación? Pues, amigos, la verdad es que solo ellos lo saben. Nosotros, los fans, los seguidores, solo podemos especular, analizar y disfrutar de cada uno de sus movimientos. Y es que al final la vida de estas estrellas turcas, como la de cualquier persona, es un misterio que solo ellos pueden descifrar completamente. Pero lo que sí está claro es que ambos están en un buen momento de sus carreras. Hande sigue cosechando éxitos con sus proyectos, y Kerem también tiene varios proyectos en camino. Ambos son jóvenes, talentosos, y tienen mucho que ofrecer al mundo del entretenimiento. Hande ha demostrado su versatilidad como actriz, y su popularidad sigue en aumento. Kerem, por su parte, continúa trabajando duro para consolidar su carrera, y su talento es innegable. Ambos tienen un futuro brillante por delante. Y sinceramente creo que es maravilloso verlos felices, verlos evolucionar, verlos disfrutar de sus vidas. Porque al final eso es lo que importa, la felicidad de las personas que admiramos y queremos. Y aunque muchos fans sueñen con una reconciliación, la realidad es que lo más importante es que ambos encuentren la felicidad y el bienestar en sus vidas, ya sea juntos o por separado. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues que Hande Erçel y Kerem Bürsin han cambiado, sí. Pero no necesariamente para mal. Han evolucionado, han madurado, y han aprendido a vivir con las consecuencias de su fama.
La diferencia definitiva está en su actitud, en la manera en que se enfrentan al mundo, y en la manera en que comparten sus vidas con nosotros. Han encontrado un equilibrio entre su vida personal y su vida profesional, y han aprendido a proteger su privacidad sin dejar de ser auténticos. Y amigos, eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya entretenido, y que les haya dado algo en que pensar. Recuerden que este es solo mi punto de vista, y que cada uno tiene el suyo. La belleza de este tipo de análisis reside en la diversidad de opiniones y en la pasión que los fans sienten por estos actores. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Están de acuerdo con lo que dije? ¿Tienen otra perspectiva? Déjenmelo saber en los comentarios. Compartan sus teorías, sus opiniones y sus expectativas sobre el futuro de Andy y Kerem. Me encanta leerlos y responderles. La interacción con ustedes es lo que hace que este canal sea tan especial. Y no olviden dejar un buen like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto suscribirse al canal. Ayúdenme a crecer esta comunidad de amantes de las series turcas. Y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Suscríbanse ahora mismo y no se pierdan ni un solo vídeo. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Y hasta la próxima. Recuerden que siempre estamos aquí para analizar, debatir y sobre todo, disfrutar del fascinante mundo de las series turcas. Hasta la próxima, amigos.